Otro viernes por la noche, y con él, esa punzada familiar se instaló en mi estómago como una mala tortilla. Girar hacia la calle de mis padres se sentía menos como volver a casa y más como fichar en mi segundo trabajo, no remunerado, el banco de Naomi. 8 largos meses de esta farsa, esta reunión familiar de calidad, que consistentemente se traducía en que yo subsidiaba las decisiones de vida de mi querida hermana. No se estaba volviendo más fácil, te lo aseguro. Me llamo Naomi, y a los 27 años, mi propósito principal, al parecer, era financiar las aventuras de mi hermana mayor. Para tener la imagen completa y sin adulterar, tenemos que rebobinar la cinta unos 8 meses. Llegué a lo que sinceramente creía que era solo otra cena familiar normal, quizás algo de carne picada, seguro que alguna charla incómoda. Vaya si vivía en un mundo de fantasía. Mamá y papá me hicieron pasar a la sala de estar con ese aire serio, anunciando una cumbre familiar, como lo llamaron. Vanessa estaba allí, naturalmente, acurrucada en el sofá, luciendo demasiado cómoda, con su siempre presente esposo Derek y sus 2 adorables sanguijuelas, Emma, un torbellino de energía de 4 años, y el pequeño Liam, el experto en demolición de 2 años. Ahora, Vanessa. Ella era la niña de oro original, la que siempre parecía llevarse todos los buenos tratos. Al crecer, se quedó con el dormitorio palaciego, la ropa de última moda y prácticamente monopolizó la atención de nuestros padres. Yo me acostumbré a ser la segundona, y Naomi también, que se añadía después. Cuando Vanessa, bendito su corazón egoísta, decidió casarse a los 22 con Derek, un autoproclamado emprendedor cuyos negocios eran tan estables como una torre de Jenga en un terremoto, nuestros padres les organizaron una boda que probablemente rivalizaba con el PIB de una pequeña nación. En serio, fue fastuosa. ¿Yo? Cuando finalmente me arrastré por la universidad, graduándome con honores y una seria adicción a la cafeína, recibí una tarjeta y una invitación de lástima a cenar en Olive Garden. Ya sabes, todo incluido. Palitos de pan y todo. Así que, avancemos rápidamente a esa fatídica noche de la cumbre familiar. Naomi, comenzó mamá, su voz con ese tono inconfundible de esto no es una petición. Necesitamos hablar de algo importante. Papá intervino, todo solemne y preocupado. Vanessa y Derek están teniendo algunos problemillas de liquidez con el alquiler. Hemos decidido que vamos a ayudarles, y necesitamos que tú también contribuyas. En mi ingenuo cerebrito, estoy pensando, vale, quizás un par de cientos de euros al mes. Eso es manejable, ¿verdad? La familia se apoya. Incorrecto, incorrecto, incorrecto. Les daremos 1000 euros al mes, anunció mamá, soltando esa bomba como si no fuera gran cosa. Y tú contribuirás con la misma cantidad. Juro que mi té helado hizo un giro de 180 grados en mi garganta. ¿1.000 euros cada mes? Exclamé, incrédula. Eso es una locura. Me estoy matando a trabajar para ahorrar para mi propio piso mientras sigo pagando mi propio alquiler. Vanessa, naturalmente, tenía una explicación perfectamente razonable para este agujero negro financiero. Me favoreció con un revuelo de ojos que podría cortar la leche. Bueno, nosotros estamos alquilando una casa de 2 habitaciones para los niños. Es caro, pero necesitan el espacio. Mi voz interior, usualmente bastante reservada, decidió organizar una rebelión en toda regla. ¿Por qué no podéis encontrar un sitio más barato? Solté, las palabras escapándose antes de que pudiera procesar completamente las posibles consecuencias. O quizás, solo se me ocurre, ¿conseguir trabajos de verdad? Las miradas colectivas que recibí alrededor de esa mesa me hicieron sentir como si acabara de sugerir vender a uno de los niños como chatarra. La carrera de Derek es increíblemente exigente, dijo Vanessa a la defensiva, como si eso lo explicara todo. La increíblemente exigente carrera de Derek, por lo que yo podía ver, consistía principalmente en hablar mucho y ocasionalmente conseguir trabajos a corto plazo que inevitablemente se estrellaban y quemaban, con lo cual mi ruina financiera quedaba justificada. Y yo necesito estar en casa con los niños, añadió Vanessa, como si ser ama de casa fuera una especie de vocación sagrada y no remunerada para la que solo ella estaba cualificada. Mira, no puedo permitirme 1000 euros al mes, protesté, mi voz elevándose con un tono desesperado. El rostro de mamá, que usualmente mostraba una apariencia de calidez maternal, se endureció hasta convertirse en una máscara de granito. La familia se sacrifica por la familia, Naomi.
¿O has olvidado convenientemente todas las veces que nos hemos desvivido por ti? Ahí venía el viaje de culpa express, justo a tiempo. Era una actuación bien ensayada. Las pasadas Navidades, por ejemplo, me había atrevido a comprarles a Emma y Liam juguetes perfectamente bonitos y apropiados para su edad en tarjeta en lugar de las ridículamente caras baratijas de madera artesanal de esa boutique snob que Vanessa adoraba. Hubieras pensado que les había regalado bolsas de tierra a juzgar por el drama familiar que siguió. Toda la festividad estuvo marcada por esos comentarios sutiles, pero increíblemente efectivos, sobre mis regalos desconsiderados. Así que, sí, cedí. ¿Qué otra opción tenía? Cada mes, durante 8 meses desgarradores, había estado transfiriendo 1.000 euros a Vanessa, subsistiendo con una dieta que consistía principalmente en fideos instantáneos y la ocasional pizza congelada con descuento. Mientras tanto, cuando Derek realmente conseguía algún trabajo temporal, sus redes sociales eran un nauseabundo desfile de comidas caras en restaurantes y nuevos aparatos brillantes para los niños. Cuando llegaba la inevitable sequía, era la misma vieja cantinela. Estaban arruinados. ¿Y adivina a quién recurrían mamá y papá para un rescate? Exacto, a mí. Sabía que la cena de esta noche sería una copia carbón de las 8 anteriores. Todos estarían adulando a Vanessa y a sus adorables hijos. Derek estaría pontificando sobre su próximo negocio revolucionario que garantizaba hacerlos millonarios. Spoiler, nunca lo hizo. Y yo estaría sentada allí, hirviendo en silencio, sintiéndome nada más que una billetera con forma humana. Cuando finalmente entré en el camino de entrada, el peso familiar de la obligación me oprimió. Respiré hondo, tratando de prepararme mentalmente para el habitual circo de 3 pistas que me esperaba dentro. Y, ¿adivina qué? La escena interior era exactamente como la había imaginado. Mamá y papá estaban en el suelo, jugando a juegos infantiles con Emma y Liam, sus rostros adornados con esa expresión exageradamente cariñosa de abuelos. Vanessa estaba acurrucada en el sofá, su pulgar desplazándose furiosamente por su teléfono, completamente ajena al mundo que la rodeaba. Y Derek, por supuesto, estaba dando cátedra a mi padre, exponiendo los intrincados detalles de su último proyecto infalible. «Hola», murmuré, parada torpemente en el umbral de la puerta. Ni una sola cabeza se giró, excepto papá, quien ofreció un vago y despectivo saludo antes de volver inmediatamente al cautivador monólogo de Derek sobre blockchain o cualquier aceite de serpiente que estuviera vendiendo esta semana. Finalmente se sirvió la cena, una sosa cazuela de pollo que mamá siempre hacía cuando no se molestaba en cocinar de verdad, y todos tomamos nuestros lugares designados alrededor de la mesa del comedor. Los niños, afortunadamente, permanecieron en la sala de estar, creando su propia marca de entretenimiento caótico. Fue entonces cuando lo vi. Mamá y papá intercambiaron una mirada rápida y furtiva, una comunicación silenciosa que envió una nueva ola de temor a mi estómago. Conocía esa mirada. Era la mirada de «tenemos otra idea brillante que va a impactar negativamente en la vida de Naomi». Nunca presagiaba nada bueno. «Naomi», comenzó mamá, su voz adoptando ese mismo tono autoritario tan familiar de hace 8 meses, el que indicaba que no tenía absolutamente nada que decir sobre lo que estaba a punto de ocurrir. «Necesitamos tener una conversación seria. Hemos tomado una decisión. Hemos decidido dar nuestra casa a Vanessa, Derek y los niños». Miré a mi hermana y a su esposo. No había ni un atisbo de sorpresa en sus rostros. De hecho, prácticamente irradiaban ese brillo engreído y autosatisfecho. Como si acabaran de ganar la lotería, y yo estuviera a punto de pagar sus ganancias. «Vanessa tiene 2 hijos», elaboró papá, como si hubiera podido sufrir algún tipo de traumatismo craneal en los últimos 5 minutos y hubiera olvidado por completo la existencia de mi sobrina y mi sobrino. «Necesitan el espacio y, francamente, es mucho más económico que seguir tirando el dinero en alquiler». Vale, esa última parte realmente sonó vagamente lógica, una pequeña grieta en el muro de su habitual irracionalidad. Así que asentí lentamente, tratando de procesar este último acontecimiento. «Vale, entonces, ¿dónde vais a vivir vosotros? ¿Vais a alquilar un apartamento o algo así?» Mis padres intercambiaron otra de esas miradas enfermizamente dulces, esta vez acompañada de esas pequeñas y perturbadoras sonrisas. Un frío temor se deslizó por mi columna vertebral. Esto no podía ser bueno. «Oh, no necesitaremos alquilar», gorjeó mamá, su voz inquietantemente alegre. «Nos mudaremos contigo». «Espera, ¿qué?» «Nos quedaremos con el dormitorio principal, por supuesto», añadió papá,
como si fuera lo más natural del mundo. Y no te preocupes porque nosotros paguemos el alquiler. Tú ya lo cubres, con tus generosas contribuciones. Aunque las facturas probablemente subirán un poco con 3 personas más, naturalmente. Me quedé sentada allí, con la boca abierta como un pez fuera del agua. ¿Vosotros no podéis simplemente decidir mudaros conmigo? Finalmente balbuceé, las palabras sintiéndose inadecuadas para expresar la pura audacia de su declaración. Tengo 27 años. Tengo mi propio espacio, mi propia rutina. Estoy intentando, ya sabes, tener citas. No puedo tener a mis padres viviendo conmigo. La alegre fachada de mamá finalmente se desmoronó, reemplazada por esa familiar mirada de martirio decepcionado. La familia requiere sacrificios, Naomi entonó, como si recitara alguna antigua e inmutable ley. Y ahora, es tu turno de sacrificarte por nosotros. Y entonces, Vanessa, nunca dispuesta a perder la oportunidad de patear a alguien cuando está en el suelo, asintió con aire de suficiencia. No olvides seguir enviándome los 1000 euros cada mes, por cierto. Eso fue la gota que colmó el vaso. Algo dentro de mí finalmente se rompió. ¿Y qué? Exploté, la palabra desgarrando la educada fachada de la cena familiar. ¿Por qué demonios seguiría enviándote dinero? Estás consiguiendo una casa gratis. La casa gratis de mis padres. El rostro de Vanessa se contorsionó en lo que solo puedo describir como genuina y teatral indignación. Dios, eres tan egoísta. Chilló, su voz alcanzando un tono que podía romper cristales. Tengo hijos, Naomi. Pequeños e inocentes niños. Necesitan cosas. Ya encontraré un uso para ese dinero. Y entonces, la guinda del pastel, mamá, papá e incluso Derek realmente se rieron. Como si fuera lo más gracioso que habían oído en todo el año. Yo era el chiste. Mi vida era su espectáculo de comedia personal. Bueno, todo está arreglado entonces, declaró papá con aire de finalidad, completamente ajeno a la combustión interna que estaba ocurriendo dentro de mí. Empezaremos a mudar tus cosas el próximo fin de semana, Vanessa. Mis manos temblaban tan violentamente que tuve que apretar el borde de la mesa para mantenerlas quietas. La injusticia de todo, la pura falta de consideración, la vida entera de ser la segunda opción, todo se fusionó en esa bola de fuego ardiente en mi pecho. Yo necesito irme, conseguí balbucear, mi voz tensa y temblorosa. Probablemente debería ir a casa y, ya sabes, despejar el dormitorio principal para vosotros. El sarcasmo era tan denso que se podía untar en una tostada, pero dudo que siquiera lo notaran. Lo que realmente necesitaba era escapar de esa casa, escapar de la atmósfera sofocante de su derecho antes de que perdiera completamente el control, antes de que desatara un torrente de cada uno de los resentimientos que había albergado, antes de que la presa cuidadosamente construida de mi compostura finalmente se rompiera. El viaje de vuelta a mi apartamento fue un borrón de furia incandescente. Mis nudillos estaban prácticamente blancos como huesos mientras agarraba el volante, mi mente corriendo, reproduciendo cada instancia en la que me habían dado por sentada, cada vez que mis necesidades y sentimientos habían sido completamente ignorados. Los cumpleaños donde mis regalos parecían una ocurrencia tardía en comparación con la montaña de regalos de Vanessa. La vez que saqué adelante ese gran proyecto en el trabajo, solo para que mi logro fuera recibido con un encogimiento de hombros colectivo. Las incontables veces que había dejado todo para cuidar a Emma y Liam, permitiendo que Vanessa y Derek disfrutaran de sus noches de cita mientras yo lidiaba con su problemática descendencia, sin siquiera ganarme un miserable gracias. ¿Qué demonios habían hecho ellos por mí? Nada. Ni una sola maldita cosa. Cuando finalmente llegué al relativo santuario de mi apartamento, la niebla de la ira comenzó a disiparse, reemplazada por una fría y dura resolución. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. No iba a permitir que me atropellaran de nuevo. Esta vez no. El aire en ese comedor se espesó con incredulidad y una buena dosis de pura y descarada desfachatez. Quiero decir, qué descaro. Nos mudaremos contigo. Era como algo sacado directamente de una comedia de situación, excepto que esta era mi vida real y hecha un lío. Me sentí como si me hubieran abofeteado con un pescado mojado. La pura audacia de todo, ni siquiera preguntar, solo anunciar su inminente toma de posesión de mi humilde morada. Y el dormitorio principal, nada menos. Como si estuviera dirigiendo una especie de pensión para familiares aprovechados. Vosotros,
No podéis simplemente decidir mudaros conmigo. Las palabras salieron a borbotones de mi boca, un patético gemido contra el estruendoso derecho que irradiaban mis padres y mi hermana. Soy una mujer adulta. Tengo mi propio espacio, mi propia rutina. Estoy intentando navegar por las traicioneras aguas de la escena de las citas. ¿Cómo se supone que voy a traer a alguien a casa con mis padres acampados en mi dormitorio principal como si fueran los dueños del lugar? El rostro de mamá, que se había suavizado brevemente después de su anuncio inicial, se endureció de nuevo. El viaje de culpa estaba de vuelta con toda su fuerza, la mirada de padre decepcionado firmemente en su lugar. La familia requiere sacrificios, Naomi repitió, como si fuera el 11º mandamiento. Y ahora, es tu turno de sacrificarte por nosotros. Y entonces, Vanessa, bendito sea su corazón, tuvo que añadir su granito de arena, retorciendo el cuchillo un poco más. No olvides seguir enviándome los 1000 euros cada mes, por cierto. Esa fue la cerilla que encendió la mecha. Algo dentro de mí, un sentido de autopreservación largamente dormido, finalmente despertó y gritó: «¡Basta!». ¿Qué? Prácticamente grité, el sonido resonando en el comedor repentinamente silencioso. ¿Por qué narices seguiría enviándote dinero? Estás consiguiendo una casa gratis. La casa gratis de mis padres. El rostro de Vanessa se contorsionó en lo que solo puedo describir como genuina y absoluta indignación. Dios, eres tan egoísta. Chilló, su voz alcanzando un tono que podía romper cristales. Tengo hijos, Naomi. Pequeños e inocentes hijos. Necesitan cosas. Ya encontraré un uso para ese dinero. Y entonces, el remate, mamá, papá e incluso Derek realmente se rieron. Como si fuera lo más gracioso que habían oído en todo el año. Yo era el remate. Mi vida era su espectáculo de comedia personal. Bueno, todo está arreglado entonces, declaró papá, completamente ajeno al cambio sísmico que estaba ocurriendo dentro de mí. Empezaremos a mudar tus cosas el próximo fin de semana, Vanessa. Mis manos temblaban tan violentamente que tuve que agarrar el borde de la mesa para mantenerlas quietas. La injusticia de todo, la pura falta de consideración por mis sentimientos, la vida entera de ser la segundona, todo se fusionó en esa ardiente bola de ira en mi pecho. Yo necesito irme, conseguí balbucear, mi voz tensa y temblorosa. Probablemente debería ir a casa y, ya sabes, despejar el dormitorio principal para vosotros. El sarcasmo era tan denso que se podía untar en una tostada, pero dudo que siquiera lo notaran. Lo que realmente necesitaba era escapar de allí, escapar de la atmósfera sofocante de su derecho antes de que perdiera completamente el control, antes de que desatara un torrente de cada uno de los resentimientos que había albergado, antes de que la presa cuidadosamente construida de mi compostura finalmente se rompiera. El viaje de vuelta a mi apartamento fue un borrón de furia incandescente. Mis nudillos estaban prácticamente blancos como huesos mientras agarraba el volante, mi mente corriendo, reproduciendo cada instancia en la que me habían dado por sentada, cada vez que mis necesidades y sentimientos habían sido completamente ignorados. Los cumpleaños donde mis regalos parecían una ocurrencia tardía en comparación con la montaña de botín de Vanessa. La vez que saqué adelante ese gran proyecto en el trabajo, solo para que mi logro fuera recibido con un encogimiento de hombros colectivo. Las incontables tareas de niñera que había asumido en un abrir y cerrar de ojos, permitiendo que Vanessa y Derek disfrutaran de sus noches de cita mientras yo lidiaba con su problemática descendencia, sin siquiera ganarme un miserable gracias. ¿Qué demonios habían hecho ellos por mí? Nada, cero, absolutamente nada. Cuando finalmente llegué a mi aparcamiento, la ira inicial y ciega había comenzado a transformarse en algo más estratégico, más decidido. No iba a explotar. No iba a suplicar. Iba a actuar. No iba a permitir que me atropellaran de nuevo. Esta vez no. Entré en mi apartamento, agarré mi teléfono y llamé a Scott, mi casero. Era un tipo decente y sensato, probablemente en sus 50, que era dueño de algunos edificios por el vecindario. Hola Scott, soy Naomi del 4B. Tengo una situación que necesito discutir contigo. ¿Qué pasa, Naomi? ¿Todo bien con el apartamento? Su voz era tranquila, profesional. Respiré hondo, preparándome para la incómoda explicación. Bueno, no exactamente con el apartamento en sí. Es más, relacionado con la familia. Verás, durante los últimos 8 meses, he estado
contribuyendo financieramente a mi hermana y su familia. Y ahora, mis padres han decidido darles su casa, y han decidido que se van a mudar conmigo. Sin, ya sabes, realmente preguntar. Me apresuré a decir la última parte, sintiendo una ridícula mezcla de vergüenza y furia. Para mi sorpresa, Scott no sonó conmocionado ni molesto. De hecho, sonaba genuinamente comprensivo. Vaya, eso es duro, dijo cuando finalmente terminé mi enrevesada explicación. Mi cuñado hizo algo parecido con mi esposa antes de que nos casáramos. Algunas personas simplemente piensan que el mundo les debe la vida. Así que, ¿qué hay de romper el contrato de alquiler? Pregunté vacilante, las palabras sintiéndose como una traición al tranquilo santuario en el que se había convertido mi apartamento. Ni te preocupes por eso, dijo Scott tranquilizadoramente. Sin penalizaciones. El drama familiar es lo peor. Lo entiendo. Luego, hizo una pausa, y casi podía oír los engranajes girando en su cabeza. En realidad, podría tener una solución para ti. Tengo otra unidad vacante en mi edificio en Maple Street. Es casi del mismo tamaño que tu lugar actual, quizás un poco más pequeño. El alquiler sería bastante similar. Si lo quieres, es tuyo. Mi mandíbula prácticamente cayó al suelo. Se sintió como si me hubieran lanzado un salvavidas en medio de un mar tormentoso. ¿Hablas en serio? Eso sería perfecto. Muchas gracias, Scott. De nada en absoluto, respondió, su voz genuinamente amable. ¿Cuándo estás pensando en mudarte? Tan pronto como sea humanamente posible, dije, la urgencia palpable en mi voz. Mañana, si de alguna manera puedo arreglar una mudanza con tan poca antelación. Scott se rió entre dientes. No estás perdiendo el tiempo, ¿verdad? Me gusta eso. Ven a mi oficina por la mañana, y tendré todo el papeleo listo para que lo firmes. Colgando el teléfono, una oleada de adrenalina me recorrió. La ira todavía estaba allí, hirviendo bajo la superficie, pero ahora estaba mezclada con un poderoso sentido de propósito. No iba a confrontarlos. No iba a discutir. Iba a desaparecer. Iba a recuperar el control de mi propia vida, mi propio espacio, mi propio maldito dormitorio principal. El gran escape estaba oficialmente en marcha. Con la inesperada ayuda de Scott, la operación desaparición estaba en marcha. A la mañana siguiente, armada con un nuevo contrato de alquiler y un renovado sentido de propósito, prácticamente entré bailando en su oficina. Firmar el papeleo se sintió menos como una obligación legal y más como firmar mi declaración de independencia del tren de la familia. Entregar mis viejas llaves fue sorprendentemente catártico, como si me estuviera despojando de una piel que ni siquiera me había dado cuenta de que me estaba asfixiando. Aquí están las llaves de tu nuevo lugar, dijo Scott con una sonrisa cómplice, deslizándolas por el escritorio. ¿Qué debo decirles a tus padres cuando aparezcan? Una lenta y traviesa sonrisa se extendió por mi rostro. Solo diles que ya no vivo allí. Y por el amor de todo lo que es sagrado, no les des mi nueva dirección. Son ingeniosos, en un sentido espeluznante y que traspasa los límites. Scott se rió entre dientes, un murmullo bajo en su pecho. Entendido. Boca cerrada, mosca no entra. Tu secreto está a salvo conmigo. El resto del día fue un torbellino de caos organizado. Los transportistas que milagrosamente había reservado aparecieron justo a tiempo, y cuando el sol se escondió bajo el horizonte, estaba parada en los confines ligeramente más pequeños, pero infinitamente más míos, de mi nuevo apartamento. Las cajas estaban apiladas por todas partes como una especie de instalación de arte abstracto, y el olor a pintura fresca aún flotaba en el aire, pero era mi caos, mi olor. ¿Y la mejor parte? Mi familia no tenía ni idea de dónde estaba. Sentí que había llevado a cabo el atraco perfecto, liberándome del drenaje emocional y financiero en el que se habían convertido. Siguieron 2 días de gloriosa e ininterrumpida paz. Saboreé cada momento de tranquilidad, cada comida que no tenía que racanear, cada noche que pasé haciendo exactamente lo que yo quería hacer. Era como emerger de un largo y oscuro túnel hacia la brillante luz del sol. Incluso estaba empezando a desempaquetar a un ritmo pausado, disfrutando del simple acto de organizar mi propio espacio, en mis propios términos. Entonces, la tranquilidad se hizo añicos. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. ¿El remitente? Mamá. Vamos de camino a tu apartamento con nuestras cosas. Nos vemos pronto.
Se me heló la sangre. Realmente iban a seguir adelante con ello. La audacia era impresionante. Miré el mensaje, una mezcla de incredulidad y una sombría sensación de anticipación me invadió. No respondí. ¿Qué había que decir? En cambio, simplemente esperé, una oscura satisfacción creciendo mientras imaginaba la escena que estaba a punto de desarrollarse en mi antigua dirección. Efectivamente, unas 2 horas más tarde, mi teléfono estalló. Llamadas de mamá, llamadas de papá, incluso un par de Vanessa. Dejé que las primeras se fueran directamente al buzón de voz, saboreando la deliciosa ironía de su inminente confusión. Finalmente, respiré hondo y respondí. Era mamá, y ya estaba en pleno modo de colapso. Absolutamente inaceptable. ¿Dónde estás? Hay un hombre extraño en tu apartamento diciéndonos que ya no vives allí. Ese es mi casero, Scott, dije con calma, mi voz en marcado contraste con su histeria. Y tiene razón. Me mudé hace un par de días. El silencio al otro lado era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Duró unos preciosos segundos antes de que la presa de su furia finalmente se rompiera. ¿Y qué? Chilló, su voz tan fuerte que tuve que apartar el teléfono de mi oído. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Estamos aquí con todas nuestras pertenencias. ¿A dónde se supone que vamos a ir? De vuelta a vuestra casa, supongo, respondí, mi tono sorprendentemente uniforme. ¿La que todavía poseéis? Entonces la atronadora voz de papá irrumpió a través del altavoz. Esto es indignante. Absolutamente indignante. Danos tu nueva dirección inmediatamente. Necesitamos llevar nuestras cosas allí. No, dije, la única sílaba colgando en el aire, imbuida de una nueva firmeza que no sabía que poseía. No voy a daros mi nueva dirección porque no vais a mudaros conmigo. Naomi. Gimió mamá, su voz goteando con herida indignación. Estás siendo cruel e ingrata. Nos has puesto en una posición terrible. Oh, ¿yo os he puesto en una posición terrible? Repetí, el sarcasmo prácticamente rezumando de mi voz. Eso es el colmo. Vosotros decidisteis mudaros conmigo sin siquiera con su permiso. Vosotros estabais planeando apoderaros de mi dormitorio principal. Vosotros nunca considerasteis lo que yo quería o cómo me sentía. Nunca lo habéis hecho. Eso no es cierto. Papá espetó, sonando genuinamente ofendido. Oh, sí, lo es. Respondí, los años de resentimiento burbujeando a la superficie. Todo ha sido siempre sobre lo que Vanessa quiere, lo que Vanessa necesita. Bueno, ¿sabéis qué? He terminado de ser el cajero automático y el felpudo de la familia. Somos tus padres. Lloró mamá, su voz quebrándose con lo que sonaba sospechosamente como autocompasión. No puedes simplemente cortarnos así. No os estoy cortando, dije, mi voz sorprendentemente firme a pesar del temblor en mis manos. Estoy estableciendo límites. Volved a vuestra casa. Resolved vuestra propia situación de vida. Y quizás, solo quizás, cuando aprendáis a respetarme como a una adulta, podamos hablar. Y con eso, colgué. Ni siquiera un minuto después, mi teléfono volvió a sonar. Vanessa. Respiré hondo, preparándome para el inevitable asalto verbal, y respondí. ¿Qué demonios te pasa? Chilló, lanzándose directamente a su diatriba sin siquiera un atisbo de saludo. Mamá y papá vuelven ahora a mi casa. Esto es tan injusto. Necesitas hacerte cargo de ellos. Silencio, dije bruscamente, la única palabra cortando su histeria como un cuchillo. La inesperada orden realmente la detuvo en seco. He terminado de resolver tus problemas, Vanessa, continué, mi voz baja y firme. Y he terminado de enviarte dinero cada mes. A partir de ahora, esas transferencias de 1.000 euros están oficialmente canceladas. No puedes hacer eso. Chilló, recuperando su voz. Necesitamos ese dinero. Eres una egoísta. Después de todo, los años de ser aprovechada, la completa falta de consideración, el puro derecho, sus venenosas palabras simplemente rebotaron en mí. Simplemente colgué, bloqueé su número y, solo para estar segura, volví a bloquear los números de mis padres también. Luego, abrí mi aplicación bancaria y, con un satisfactorio deslizamiento, cancelé la transferencia mensual automática a la cuenta de Vanessa. Cuando dejé el teléfono, una ola de ligereza me invadió, una sensación que no había experimentado en años.
El pesado peso de la culpa y la obligación que me había estado presionando durante tanto tiempo finalmente se había levantado. En su lugar había algo nuevo, algo poderoso, orgullo. Finalmente me había defendido. Me serví una merecida copa de vino, del bueno que generalmente no podía justificar comprar, y miré alrededor de mi apartamento aún sin desempaquetar. No era perfecto, las cajas todavía abarrotaban cada superficie, pero era mío. Mi espacio. Mis reglas. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una genuina sensación de paz. Los fuegos artificiales habían comenzado, y yo estaba a salvo en la línea lateral, viendo el espectáculo desarrollarse. Las consecuencias inmediatas de mi acto de desaparición fueron, sorprendentemente tranquilas. Durante 2 gloriosas semanas, mi teléfono permaneció benditamente en silencio, mi timbre sin ser molestado. Fue como un extraño y maravilloso sueño. Me deleité en la nueva tranquilidad de mi propio espacio, la libertad de tomar mis propias decisiones sin el constante zumbido de la obligación familiar. Incluso empecé a sentirme como un ser humano normal de nuevo, alguien cuya existencia no estaba definida únicamente por su capacidad para proporcionar apoyo financiero y emocional a otros que parecían pensar que era su derecho de nacimiento. Entonces, las primeras grietas en el muro de silencio comenzaron a aparecer. Comenzó con la familia extendida, los jugadores periféricos en la saga de Naomi es estafada. La primera fue la tía Carol, la hermana de mamá, bendito sea su corazón bien intencionado pero en última instancia entrometido. Mi teléfono sonó, mostrando su familiar número. Dudé por un momento, el viejo reflejo de responder inmediatamente luchando con mi nuevo compromiso con los límites. Finalmente contesté, un cauteloso hola, tía Carol escapando de mis labios. Naomi, cariño. Han pasado siglos. ¿Dónde demonios te has estado escondiendo? Tu madre ha estado desesperada. En fin, solo llamaba para ver cómo estás y, ya sabes, dónde estás viviendo ahora. Me encantaría visitarte y ver tu nuevo lugar. Su tono era todo dulzura y luz, pero la subyacente expedición de pesca era tan transparente como un cristal. Suspiré por dentro. Hola, tía Carol. Estoy bien. Y con todo el respeto, ¿mi mamá te pidió que llamaras? Hubo un momento de silencio al otro lado. Una pausa reveladora. Bueno, finalmente admitió, su tono alegre vacilando ligeramente, ella podría haber mencionado que estaba un poco preocupada por ti. Agradezco tu preocupación, tía Carol, dije, manteniendo mi voz educada pero firme. Pero estoy bien. Simplemente, no estoy compartiendo mi dirección con nadie en este momento. Casi podía oírla fruncir los labios a través del teléfono. Oh, bueno, está bien, cariño. Cuídate. La llamada terminó con un torpe clic. El siguiente en el desfile de espías familiares fue el tío Mike, seguido por mi prima Tiffany, a quien no había visto desde esa desastrosa barbacoa familiar hace 3 años donde su niño pequeño decidió usar mis nuevos pantalones blancos como lienzo para pintar con los dedos. Luego, extrañamente, incluso el compañero de bolos de mi papá, Esteve, un tipo que había conocido quizás 2 veces en toda mi vida, me llamó. Cada conversación siguió el mismo guión predecible, forzada informalidad, seguida de intentos cada vez más torpes de extraer mi nueva dirección. Era como si todos estuvieran leyendo de un manual de espías mal escrito. Finalmente, llegué a mi punto de ruptura con la última persona que llamó, mi abuelo, bendito sea su alma. Por lo general, era bastante directo, por lo que su repentino interés en mi paradero se sintió particularmente fabricado. Mira, abuelo, dije, interrumpiendo sus divagaciones sobre el clima, sé que mamá y papá están detrás de todas estas llamadas. No voy a dar mi dirección a nadie. Por favor, solo diles que dejen de usaros a todos como sus investigadores personales. Para su crédito, el abuelo realmente sonó avergonzado. Solo están preocupados, cariño, murmuró. Están preocupados porque sus planes se arruinen, no por mí, lo corregí, la amargura deslizándose en mi voz a pesar de mis mejores esfuerzos. La llamada terminó poco después de eso, y por un breve momento, me atreví a esperar que tal vez, solo tal vez, finalmente hubieran captado el mensaje y estuvieran siguiendo adelante con sus vidas. Estaba equivocada. Un martes por la noche, cuando salía del trabajo, dirigiéndome hacia el dulce alivio de mi coche en el aparcamiento, lo vi. El inconfundible Subaru azul de mis padres, aparcado llamativamente al otro lado de la calle de mi edificio de oficinas. Se me encogió el corazón. Realmente me estaban acosando.
Intenté mantener la calma, fingiendo que no los veía, y caminé casualmente hacia mi coche. Pero cuando salí de mi aparcamiento, una rápida mirada por el espejo retrovisor confirmó mis peores temores. Ahí estaban, siguiéndome a una distancia discreta, pero no lo suficientemente discreta. Una irónica sonrisa tiró de mis labios. ¿En serio pensaban que estaban en algún tipo de película de espías de bajo presupuesto? Decidí divertirme un poco. En lugar de dirigirme directamente a casa, conduje directamente al Westfield Mall, un extenso monumento al consumismo a unos 20 minutos de distancia. Mantuve un ojo en mi espejo retrovisor, y efectivamente, el Subaru azul todavía estaba allí, rezagado varios coches pero tan obvio como un pulgar dolorido. Una vez que entré en el abarrotado aparcamiento del centro comercial, encontraron un lugar con una línea de visión clara hacia mi coche. Me reí entre dientes. Iban a tener una larga espera. Dentro del centro comercial, en medio de las multitudes de compradores y la cacofonía de la música navideña, saqué mi teléfono y llamé a Rachel, mi confidente para todo lo relacionado con la loca familia. Oye, Rach, no te vas a creer esto. Necesito un favor. Mis padres literalmente me están acosando. Me siguieron del trabajo al centro comercial, y actualmente están vigilando mi coche como si fuera Fort Knox. ¿Podrías pasar a recogerme por la salida norte? Me escaparé por allí mientras ellos siguen pegados a mi Honda en la entrada sur. La respuesta de Rachel fue inmediata y entusiasta. Chica, estoy en camino. Esto es lo más emocionante que me ha pasado en toda la semana. Pasé la siguiente hora más o menos deambulando por los grandes almacenes, fingiendo mirar escaparates, ocasionalmente echando un vistazo por las ventanas para ver el Subaru azul de mis padres todavía aparcado atentamente. Rachel me envió un mensaje de texto cuando llegó, y hice mi sigiloso escape por las puertas norte, con una ridícula sonrisa pegada a mi rostro mientras imaginaba las horas que probablemente estaban preparados para esperarme a que regresara a mi vehículo. Sube, perdedora, vamos a escapar de tu psicofamiliar, bromeó Rachel con un dramático floreo mientras me deslizaba en su asiento de pasajero. Ambas nos echamos a reír, la absurdidad de la situación golpeándonos con toda su fuerza. No puedo creer que esta sea mi vida real, dije una vez que logré recuperar el aliento. Mis propios padres me están acosando. ¿Has considerado una orden de alejamiento? Preguntó Rachel, solo medio en broma. Esperemos que no llegue a eso, respondí, un escalofrío recorriéndome la columna vertebral a pesar del humor de la situación. La idea definitivamente había cruzado por mi mente. Durante los siguientes meses, la vigilancia parental continuó, aunque con menor frecuencia. Intentaron seguirme del trabajo 2 veces más, pero estaba en alerta máxima, siempre revisando mis espejos. Las llamadas de parientes lejanos con excusas cada vez más endebles se fueron apagando. Finalmente, afortunadamente, el silencio regresó. No más llamadas misteriosas de personas que apenas conocía, no más conspicuos Subarus azules acechando en mi espejo retrovisor. Nada. Fue extraño lo rápido que me adapté al silencio. Por primera vez en mi vida adulta, no estaba constantemente preparándome para inesperadas demandas familiares o viajes de culpa. Comencé a guardar diligentemente esos 1.000 euros al mes que solía enviar a Vanessa en una cuenta de ahorros. Salí a citas sin el persistente temor de que mis padres aparecieran sin previo aviso para ver cómo estaba. Incluso compré un sofá ridículamente cómodo, y ligeramente caro, sin sentir una punzada de culpa por desperdiciar dinero en mí misma. Estaba feliz. Verdaderamente, genuinamente feliz. Entonces, 2 semanas antes de Navidad, llegó el correo electrónico. ¿El remitente? Mamá. Naomi, espero que este correo te encuentre bien. Han pasado varios meses desde la última vez que hablamos, y tu padre y yo hemos tenido mucho tiempo para reflexionar sobre nuestras acciones. Nos damos cuenta ahora de que sobrepasamos los límites y no consideramos tus sentimientos. Por eso, lo sentimos mucho. Ese correo electrónico de mamá flotaba en el aire digital, una frágil bandera blanca en el campo de batalla de nuestra fracturada familia. Naomi, espero que este correo te encuentre bien. Han pasado varios meses desde la última vez que hablamos, y tu padre y yo hemos tenido mucho tiempo para reflexionar sobre nuestras acciones. Nos damos cuenta ahora de que sobrepasamos los límites y no consideramos tus sentimientos. Por eso, lo sentimos mucho. Lo releí. Y luego lo releí de nuevo. Y quizás una tercera vez para estar segura de que mis ojos no me estaban jugando una mala pasada.
¿Una disculpa? ¿De mi madre? ¿La mujer cuya estrategia de crianza involucraba viajes de culpa y manipulación emocional? Se sentía como encontrar un unicornio en mi patio trasero. Y luego había más. Vanessa quería que te dijera que ha encontrado un trabajo en la escuela primaria como asistente administrativa. Ella y Derek están alquilando su propio apartamento ahora, y están administrando sus finanzas de forma independiente. Les está yendo bien. Vaya, que me aspen. ¿Vanessa? ¿Manteniendo un trabajo estable? ¿Derek realmente administrando las finanzas? Era como si todo el universo se hubiera inclinado sobre su eje. El correo electrónico continuaba, el tono sorprendentemente humilde. Tu padre y yo todavía estamos en nuestra casa. Después de que te fuiste, nos dimos cuenta de lo irrazonables que eran nuestras expectativas. Nunca deberíamos haber intentado forzarnos en tu vida de esa manera. Nos gustaría mucho verte esta Navidad. Nada lujoso, solo una cena familiar en nuestra casa. Sin exigencias, sin expectativas. Te echamos de menos, Naomi. Nos gustaría tener la oportunidad de arreglar las cosas. Por favor, considéralo. No necesitas responder de inmediato. Con amor, mamá. Cerré mi portátil, el resplandor de la pantalla reflejándose en mis ojos aún escépticos. ¿Podría ser esto real? Después de toda una vida de ser la segundona, de que mis límites fueran pisoteados como un felpudo, de que mi generosidad fuera explotada como una especie de recurso interminable, ¿podría realmente confiar en este repentino cambio de actitud? ¿Era esta una genuina rama de olivo, o solo otra táctica de manipulación astutamente disfrazada? El jurado todavía estaba deliberando. Esa noche, el sueño ofreció poca claridad. Mis sueños eran un caótico montaje de navidades pasadas. Vanessa, un torbellino de papel de regalo, rasgando montañas de regalos mientras mi mucho más pequeña Pila se sentaba tristemente a su lado. Mamá, radiante de orgullo mientras Vanessa ofrecía un abrazo superficial, apenas registrando mi propio abrazo, más sincero. Las constantes comparaciones, la persistente sensación de que de alguna manera era menos merecedora de amor y atención, todo se reprodujo con vívidos e incómodos detalles. Pero luego, en medio de las sombras de esos recuerdos, parpadearon vislumbres de una conexión genuina. Papá, enseñándome pacientemente a montar en bicicleta, su mano estabilizando el manillar tembloroso. Mamá, cuidándome durante un particularmente desagradable ataque de gripe cuando tenía 10 años, su mano fría en mi frente febril. Los raros y preciosos momentos en que Vanessa y yo realmente nos llevábamos bien, compartiendo secretos susurrados y riendo hasta tarde antes de que nuestros años de adolescencia abrieran una brecha entre nosotras. ¿Eran esos fugaces momentos suficientes para construir algo nuevo? ¿Podríamos tener alguna vez una dinámica familiar saludable, o siempre sería la ocurrencia tardía, el plan de respaldo, el cajero automático andante? No tenía las respuestas. Todo lo que sabía era que había encontrado mi fuerza, mi voz, mis límites. Pasara lo que pasara después, no volvería a perderlos. Los días se convirtieron en una semana, el cursor en la dirección de correo electrónico de mi madre parpadeando burlonamente. Redacté y borré una docena de respuestas, cada una sintiéndose mal. Demasiado fría. Demasiado indulgente. Demasiado tentativa. La Navidad estaba a la vuelta de la esquina, y todavía no había tomado una decisión. Finalmente, con una oleada de algo parecido a una nerviosa valentía, escribí una respuesta corta y evasiva. Mamá, iré a la cena de Navidad. ¿A qué hora debería estar allí? Corto. Dulceis. Definitivamente no grosero. Le di a enviar antes de que mi cerebro pensante pudiera convencerme de lo contrario. La respuesta de mi madre llegó menos de una hora después, un testimonio de su ansiosa anticipación. Naomi, estamos muy felices de que vengas. La cena será a las 5. Tu padre está preparando su especial roast beef. Solo tráete a ti misma. No son necesarios los regalos. Con amor, mamá. La parte de no son necesarios los regalos captó mi atención. Por lo general, la Navidad en nuestra familia era una competitiva olimpiada de entrega de regalos, especialmente cuando se trataba de los hijos de Vanessa. Esto se sentía diferente. La semana previa a la Navidad fue un torbellino de plazos de trabajo de última hora y frenéticos preparativos navideños. A pesar de las explícitas instrucciones de mi madre, no pude obligarme a aparecer con las manos vacías.
Elegí pequeños y considerados regalos para todos. Nada extravagante, solo pequeños detalles que demostraban que me había preocupado un poco. No iba a cambiar fundamentalmente quién era, incluso si ellos podrían haberlo hecho. El día de Navidad amaneció frío y despejado. Me vestí cuidadosamente con un jersey que realmente me gustaba, no con el que Vanessa una vez me había dicho despectivamente que me hacía parecer ancha. Mientras conducía a la casa de mis padres, ese familiar nudo de ansiedad se apretó en mi estómago. Ensayé mentalmente mis respuestas a posibles minas terrestres. Si me piden dinero, no estoy en condiciones de ayudar económicamente en este momento. Si me presionan sobre mi dirección, estoy feliz con mi situación de vida y prefiero mantenerla privada. Si critican mis decisiones de vida, aprecio tu preocupación, pero estoy cómoda con mis decisiones. Entré en el camino de entrada, respiré hondo un aire que sabía a invierno y aprensión, y me acerqué a la puerta principal. Antes de que pudiera siquiera llamar, se abrió. Mi madre estaba allí, luciendo de alguna manera más pequeña, más vulnerable de lo que la recordaba. Se adelantó y me abrazó. No el habitual abrazo superficial al que estábamos acostumbradas, sino un abrazo real y sincero. Apretado. Persistente. Me quedé rígida por un momento, tomada por sorpresa, antes de devolver cautelosamente el abrazo. Dentro, la casa olía a rosbif y agujas de pino, un aroma reconfortante y nostálgico. Mi padre apareció desde la cocina, secándose las manos con un paño de cocina. «Aquí está», dijo, una vacilante sonrisa adornando sus labios. Él también me abrazó, dándome unas palmaditas torpes en la espalda. «Feliz Navidad, hija». «Feliz Navidad», respondí, un calor genuino comenzando a derretir el hielo alrededor de mi corazón. «¿Dónde están Vanessa y la pandilla?», pregunté, mirando alrededor de la sospechosamente tranquila casa. «Llegarán a las 5», explicó mamá. «Te pedimos que vinieras temprano. Queríamos tener un poco de tiempo. Solo contigo». Esto era definitivamente territorio desconocido. Los seguí a la sala de estar, donde un fuego crepitaba alegremente en la chimenea, y 3 tazas de humeante chocolate caliente esperaban en la mesa de café. «Naomi», comenzó papá una vez que nos acomodamos, la luz del fuego proyectando sombras danzantes en su rostro, «te debemos una disculpa. Una de verdad. No solo un correo electrónico». Asentí, esperando, mi corazón latiendo un nervioso ritmo contra mis costillas. «Hemos sido injustos contigo, cariño», continuó mamá, su mirada fija en sus manos entrelazadas en su regazo. «Durante mucho tiempo. No solo con la situación de la vivienda». Finalmente levantó la vista, sus ojos llenos de una sinceridad que no había visto en años. Nosotros favorecimos a Vanessa. Te dimos por sentada. Te tratamos como si tu único valor para esta familia fuera financiero. ¿Por qué?». La pregunta escapó de mis labios antes de que pudiera detenerla. Era la pregunta que había resonado en los rincones silenciosos de mi mente durante tanto tiempo como podía recordar. Mis padres intercambiaron una larga y significativa mirada. «Vanessa siempre fue más exigente», explicó papá, su voz baja y reflexiva. «Ella necesitaba más atención, más ayuda. Tú siempre fuiste tan independiente, tan capaz. Nos apoyamos en ti porque parecías que podías manejarlo. Confundimos tu fuerza con la inmunidad a ser herida», añadió mamá, su voz cargada de arrepentimiento. «Eso estuvo mal por nuestra parte». Tomé un sorbo lento de mi chocolate caliente, el calor extendiéndose por mí, tratando de procesar sus palabras, su inesperada vulnerabilidad. «¿Y Vanessa?», pregunté, la pregunta colgando en el aire. «¿Ella ha tenido una epifanía similar?». Otra mirada compartida. «Ella está trabajando en ello», dijo papá, un indicio de sonrisa tocando sus labios. «Conseguir un trabajo ha sido bueno para ella. Para Derek también. De hecho, ha aceptado un puesto estable en una empresa de contabilidad». Hablamos durante más de 1 hora. Realmente hablamos. De una manera que nunca habíamos hecho antes. Preguntaron sobre mi trabajo, mis amigos, mi nuevo apartamento, aunque no presionaron por la dirección, un importante paso en la dirección correcta. Me encontré relajándome lentamente, un cauteloso optimismo floreciendo en mi pecho. A las 5 en punto, sonó el timbre. Vanessa, Derek y los niños habían llegado. Me preparé, esperando que la antigua dinámica resurgiera. Vanessa entró primero,
los niños siguiéndola como pequeños tornados. Sus ojos se encontraron con los míos inmediatamente. «Naomi», dijo, su voz inusualmente apagada. «Feliz Navidad». «Feliz Navidad», respondí neutralmente. Los años de arraigada actitud defensiva todavía eran un reflejo. Un incómodo silencio descendió sobre la habitación. Entonces, para mi total sorpresa, Vanessa dio un paso adelante y me abrazó. «Lo siento», susurró, su voz cargada de emoción. «He sido una hermana terrible». Me congelé, completamente desprevenida para este cambio sísmico en el Vanessa verso. Vanessa nunca me había pedido disculpas por nada en toda su vida. «Gracias por decir eso», conseguí decir, mi voz un poco temblorosa. «La cena fue surrealista». Vanessa habló de su trabajo con genuino entusiasmo. Derek discutió su nuevo puesto sin una sola mención de enriquecerse rápidamente. Los niños se portaron sorprendentemente bien, y cuando Emma inevitablemente derramó su zumo, Vanessa lo limpió ella misma en lugar de esperar que mamá o yo lo hiciéramos. Nadie me pidió dinero. Nadie hizo comentarios pasivo-agresivos sobre mis decisiones de vida. Nadie intentó hacerme sentir culpable por establecer límites. Después de la cena, mientras intercambiábamos los modestos regalos que todos habíamos traído, me encontré riendo genuinamente de los chistes cursis de papá, aceptando los cumplidos de mamá sin buscar púas ocultas, y disfrutando realmente de la animada charla de mi sobrina y sobrino. Cuando me preparé para irme, mamá me acompañó hasta la puerta. «¿Vendrás para Año Nuevo?», preguntó tentativamente, sus ojos llenos de una súplica esperanzada. Dudé. Una buena noche no borraba años de ser tratada como una ocurrencia tardía. La confianza llevaría tiempo reconstruirla. «Déjame pensarlo», dije honestamente. Ella asintió, aceptando mi límite sin protestar. Otra buena señal. En mi coche, me senté un momento antes de encender el motor. La noche había ido bien. Sospechosamente bien, susurró una cínica voz en mi cabeza. ¿Era todo una actuación? ¿Volverían a sus viejas costumbres una vez que pensaran que estaba de vuelta en el redil? Solo el tiempo lo diría. Pero por ahora, sentí una tranquila sensación de orgullo. Había venido. Los había enfrentado en mis propios términos. Si nuestra relación podía ser realmente reparada estaba por verse, pero sabía una cosa con certeza: nunca volvería a ser el felpudo de la familia. Había encontrado mi voz, y no iba a perderla de nuevo. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía como mi futuro para navegar. Y eso, en sí mismo, se sintió como un final bastante satisfactorio para este capítulo.